Hola a todos, bienvenidos a Historia del Derecho para Dummies. El día de hoy hablaremos acerca de cómo el derecho colonial tiene la función de categorizar a las personas según características y rasgos como la raza, la clase, la edad, el género y demás particularidades, las cuales determinan directamente los derechos y privilegios otorgados a los indígenas en la época colonial. A finales del siglo XV, la población española formó una gran fuerza migratoria hacia diferentes partes de Europa y hacia tierras recién descubiertas en América. Para esta época, España tiene fama de país artesano, textil y cerámico. Sin embargo, a finales del mismo siglo, España pasaba por dificultades económicas en la industria textil, mostrando su declive económico. Fue el afán de trascender la posición social de los hidalgos, comerciantes, artesanos y funcionarios quien se propusieron como noble fin alcanzar honores y riquezas al conquistar esas tierras, y en ello encontraron riqueza en la acumulación de los metales preciosos. Esto significa que un país o una persona valen en relación con la cantidad de metales preciosos acumulados. Por esta razón, los españoles, comerciantes y otros miembros del ejército indiano tenían una mentalidad mercantil y buscaban el oro. El mundo renacentista, caracterizado por el lujo, la comodidad y el esplendor, reflejó la necesidad de enriquecerse y obtener metales preciosos a través de la minería, regalías, pagos y tributos, es decir, en realidad todos buscaban movilidad social y prestigio en la sociedad. Los documentos que transmitían la legitimidad de la conquista eran las capitulaciones, las instrucciones y el requerimiento. A través de ellos, los conquistadores españoles organizaron oficialmente expediciones, acreditando el título de conquistadores y legitimando una guerra justa para los indígenas. Una capitulación es un contrato bilateral entre la corona y la empresa indiana, representada por el jefe de la expedición. Entre ellas encontramos el permiso del rey para conquistar o explorar y los privilegios que otorga la corona, como por ejemplo, concesiones de oficios públicos, tenencia de las fortalezas, requerimiento de tierras, beneficios sobre las minas, los rescates y los hallazgos de los tesoros, y en algunos casos de los títulos nobiliarios y el derecho a fundar mayorazgos. Había diferentes tipos de capitulación: las del descubrimiento, la capitulación de conquista, las capitulaciones de poblamiento y por último las capitulaciones de fundación de ciudades. Para legitimar la conquista bajo la ley española, los conquistadores utilizaron el requerimiento como documento legal. Este documento, escrito por el abogado o jurista español Juan López de Palacios Rubio, fue leído a los indios para justificar los derechos de los españoles y para ir a la guerra si no se cumplían las demandas. El documento informaba a los nativos que si no se prestaba atención a la primera advertencia, los españoles tenían derecho a declarar una guerra justa contra ellos. Un aspecto importante de la conquista fue la toma de tierras y la fundación de la ciudad, porque, según los españoles, este acto solemne transfiere legalmente la propiedad. Este fue un paso importante mostrando la toma de tierras y la incapacidad de otros capitanes para acceder a estos bienes fundaciones. La posesión de un determinado lugar en nombre de un ser supremo tiene orígenes medievales y está asociada a la teoría de ocupación por conquista como base de un título justo. Sin embargo, cuando los nativos se dieron cuenta de que los conquistadores eran codiciosos y tenían una fiebre del oro, y que eran humanos de carne y hueso que dormían, comían, bebían, se casaban y morían como ellos, cambiaron de opinión. Varios grupos indígenas destruyeron fortalezas y ciudades, otros defendieron sus territorios. Los indígenas derrotados prefirieron ahorcarse antes de ser derrotados. Otros vengaron las atrocidades de los españoles
y un claro ejemplo de esto es la cacica Gaitán, quien al ver que Pedro Añasco sacrificó a su hijo, ella tomó la decisión de sacarle los ojos a Pedro de Añasco y lo torturó en todo Timaná, es decir, por todo el territorio del Huila. El heroísmo de los indígenas habitantes del nuevo Reino de Granada se expresó en una epopeya americana que narra la resistencia de una raza oprimida que prefiere luchar con la fuerza espiritual del patriotismo de su pueblo antes que obedecer a un pueblo victorioso. Sin embargo, ante la fuerza abrumadora de los invasores españoles e incluso con la ayuda de varios indígenas, la conquista resultó en la destrucción de los nativos en un corto periodo de tiempo. Un verdadero desastre demográfico. Muchos aborígenes han desaparecido, otros fueron desplazados y aislados, convirtiéndose en pueblos fronterizos, y otros se ven obligados a aceptar el rostro de la victoria y entrar en el proceso de aculturación, es decir, comprensión de la cultura dominante y conquistadora. El estudio de la sociedad colonial en el nuevo Reino de Granada en los siglos XVI, XVII y XVIII nos habla del crecimiento poblacional y la dinámica social de los diferentes grupos étnicos y culturales que convirtieron en el espacio geoespacial de Granada. Los indígenas como sociedad primogenia o aborigen, los españoles como sociedad conquistadora o dominante, los negros africanos como sociedad esclava introducida para el laboreo de minas, las haciendas, el servicio doméstico y el tráfico fluvial y marítimo. De resto, se encontraban los mestizos, zambos, mulatos y demás grupos que surgieron de la mezcla de estas razas. Por lo tanto, se estableció un sistema social racial con severas restricciones para los grupos étnicos más bajos de la sociedad. En dicho sistema social se encontraban los españoles peninsulares y criollos, quienes tenían derecho a poseer casas, armas, caballos, participar en el gobierno y en la cuestión militar, acceder a la cultura, a la alta cultura, la tierra y la riqueza. Los mestizos no tenían acceso a puestos importantes y no se les permitía ser protectores de los indios. Los negros no tienen libertad porque no pueden portar armas ni caminar por la ciudad de noche. Los indígenas estaban protegidos por encomiendas y recibos, tenían acceso a las primeras cartas y tenían prohibido portar armas y comerciar o establecer cierta conexión con los esclavos negros. A partir de todo esto surgieron en la sociedad colonial fuertes prejuicios raciales y desprecio por la raza mestiza, considerada perjudicial para la humanidad. En la sociedad se cree que la pureza de sangre y el color de la piel determinan el estatus social de los neogranadinos, claramente, durante el periodo colonial, por lo cual un rumor era razón suficiente para desacreditar a la familia. Teniendo lo anteriormente en cuenta, hablaremos sobre apuntes sobre codificación y costumbre en la historia del derecho colombiano, escrito por Mauricio García Villegas, que menciona lo siguiente. La sociedad colonial estaba fundada en una concepción orgánica y católica, en la cual poca cabida tenían las nociones de individuo o de los derechos. Dicha concepción favorecía las relaciones jerárquicas y las prerrogativas y el poder fundado en la autoridad. Es decir, que la estructura colonial estaba hecha para que no hubiera espacio para el derecho interpretativo o con una noción más subjetiva, ya que las relaciones de poder fundadas en la colonia tenían su base en la autoridad y dominio junto con la validación otorgada por la Iglesia, lo cual dejaba de lado a los indígenas por completo. Después de la llegada de los colonos en representación de la corona, se empezó a dar una nueva estructura social en el territorio de la Nueva Granada, lo cual se conocería como el nuevo orden colonial.
Este nuevo orden colonial presenta una sociedad tipo estamental, la cual es una sociedad dividida en estamentos, los cuales son grupos sociales que tienen funciones diferentes ante la sociedad y la ley, y se distinguen entre sí por unos rasgos característicos, los cuales eran determinantes para agrupar y referenciar a cada grupo estamental dentro de la sociedad. Es entonces cuando empieza la agrupación de personas que comparten características tanto físicas como también algunas más intangibles. Los rasgos físicos eran los más sencillos y comunes para agrupar a las personas, puesto que factores como el color, la raza, los rasgos faciales y corporales, el género, la edad y enfermedades reconocibles eran cualidades muy notorias y que resaltaban fácilmente en personas de distintas procedencias, por lo que fueron estos rasgos distintivos los más frecuentados para los colonos a la hora de separar a la sociedad. Sin embargo, también se mencionan rasgos intangibles que harían parte de la agrupación y segregación de los indígenas. Factores como la jerarquía económica, la posición o prestigio social dentro de la tribu, es decir, los mencionados caciques, y también las habilidades concretas que ayudarían a actividades para el desarrollo de los objetivos de la corona y demás también serían importantes para la movilidad social, pero mucho menos que el motivo racial, el cual siempre será el más crucial para diferenciar la enorme brecha entre los españoles e indios. Es importante entender el por qué se realizaron estos apartados y grupos sociales y cuál era su función en la época colonial. Para esto debemos recordar que las primeras tomas de contacto entre los conquistadores y los indígenas fueron relaciones socioeconómicas de denominación colonial puras, en donde había claramente una sociedad dominada, quien eran los indígenas, y una sociedad dominadora, quien claramente eran los españoles. Durante estas tendencias de dominación absoluta fue que se vieron los casos de esclavitud, saqueos, violaciones absolutas y apropiación de riquezas, tanto metales preciosos como también tierras y cultivos, entre otras formas de control extremas y violentas. Teniendo esto en cuenta, nace la oposición por parte de la Iglesia, lo cual repudia y está en completo desacuerdo con estas técnicas destructivas de la conquista y propone entonces el sistema de encomienda y los encomenderos. Ahora tomaremos en cuenta Geografía de la Encomienda de Santiago Muñoz, quien ratifica lo propuesto como tesis, que lo reafirman este efecto. Los indígenas eran separados y agrupados por rasgos y características que determinan su trabajo, estatus social y económico. Y en últimas, sus derechos y privilegios y oportunidades. Muñoz menciona un aspecto muy importante que no es recalcado en el libro de Ocampo López y es el factor de la geografía. Muñoz nos cuenta que debido a la dificultad de la organización de un solo régimen o forma centralizada de poder u orden, nace una división territorial en donde el centro será la ubicación con mayor movimiento de comercio, todo tipo de materiales, cosechas, semillas, comida y movimiento social. Y los corregimientos más lejanos al centro serán ubicaciones de indígenas, es decir, las personas menos importantes para la corona y para sus objetivos. Es por esto que Muñoz indica que los derechos otorgados a los indígenas tienen una noción espacial. En cuanto más próximo se tuviera del centro geográfico de la Nueva Granada, más oportunidad se tenía de percibir la expansión del mundo conocido por los indios, y se tenía un mayor chance de estar en contacto con el comercio, la lengua, las navegaciones y en definitiva con un aprendizaje mucho más importante que los que se tenía en corregimientos más lejanos o incluso en los resguardos indígenas.
El sistema de la encomienda nace en el siglo XVI, alrededor del año 1523, como respuesta a la violencia y destrucción que estaba ocasionando los colonos conquistando estas tierras nuevas, por lo que se buscó una manera más pacífica, justa y finalmente llevadera de ejercer el poder y control sobre los indios y sus territorios. Nace entonces la encomienda, la cual es una institución socioeconómica creada por la Real Corona Española, en la cual se entregaba un grupo de indígenas a un encomendero para que estos trabajaran bajo su servicio a cambio de protección y evangelización, por lo que el encomendero estaba a cargo de su grupo de indios y de su protección, por lo que se encargaba de garantizarles la construcción de casas y la repartición de solares para los salvajes, casi como un salario o remuneración por los esfuerzos o servicios a su encomendero. Con este sistema de encomienda, el encomendero era entonces el encargado de la protección y defensa de sus indios y actuaba como agente de paz, por lo que la vulneración a los nativos se limitaba, en teoría, a una explotación en cuestión de trabajo. Retomando lo que decía en unos párrafos atrás, es importante el sistema de la encomienda para comprender el origen o causa cercana de la separación de personas por rasgos por la creación de los grupos sociales, ya que los grupos de indígenas que eran entregados a encomenderos eran previamente seleccionados, o mejor dicho, discriminados, según las características mencionadas con anterioridad, para que cumplieran ciertos trabajos, servicios, para su nuevo protector, es decir, el encomendero. De la mano con el sistema de la encomienda y con el nuevo orden social colonial, vino un nuevo sistema económico tanto para españoles como para indígenas. Este nuevo sistema económico tenía como base la relación pacífica entre encomenderos y grupos de indios, la cual se mantuviera por lo que a los encomenderos le pagaban de acuerdo a sus funciones exitosas de protección a sus indios. Sin embargo, la base real y el objetivo real de la corona española era el oro, alrededor del cual iba siempre a girar la colonia y a los conquistadores. Al principio de la conquista, lo más valioso era cuántos indígenas se tenía a disposición. Tiempo después, como es normal, se empezó a estimar y a valorar mucho más el oro, lo que se convirtió en una obsesión, por lo que a los conquistadores ponían a sus grupos de indígenas a explotar sus propiedades privadas, es decir, las tierras, en busca del oro para el goce personal, naciendo así un choque de intereses entre los personales de los encomenderos o conquistadores contra los de la corona. Finalmente, para el siglo XVII, o también conocido como el siglo rural, la pertenencia más importante y más valorada no eran los indígenas ni el oro, eran las tierras, ya que entre más tenencia de tierra, mayor era el prestigio socioeconómico entre españoles. Puesto que la pertenencia de indígenas ya no era lo más valioso, hubo una cantidad importante de estos que lograron escapar a los conocidos resguardos indígenas, los cuales se ubicaban en lugares poco apetecidos por la corona, por los que vivían libres y con sistemas e instituciones de índole y comportamiento totalmente distintos a los españoles. Debido a estos resguardos indígenas, el número de indios bajó considerablemente, por lo que la tierra aumentó muchísimo más valor aún, y los salvajes que aún estaban en servicio se dedicaban a explotar las tierras de sus encomenderos. Vale la pena mencionar una de las únicas, si no la única vez, que los conquistadores e indígenas trabajaron unidos, y fue durante la Real Audiencia de Santa Fe, el cual fue una audiencia para alinear y buscar una solución para los enfrentamientos entre los objetivos de la corona y los de los encomenderos y algunos indígenas que resistieron a la corona del Imperio Español. Teniendo en cuenta todo lo mencionado con anterioridad, podemos rescatar el texto Esclavitud y Libertad en Cartagena de Indias,
reflexiones en torno a un caso de manumisión a finales del periodo colonial, de la autora Loredana Giolitti, en el cual se afirma estamentos y argumentos que acabamos de ilustrar. Estudio a partir del archivo de una esclava y su esposo contra su difunto amo, juicio desarrollado en la Real Audiencia de Santa Fe y relatos sucedidos en Cartagena. El relato nos cuenta cómo Rafaela, una esclava en Cartagena del siglo XVIII, busca justicia en la Real Audiencia de Santa Fe por maltrato y manumisión improcedente por parte de su antiguo amo difunto. Aunque la historia es interesante e ilustra algunos orígenes del derecho claves para la jurisprudencia y academia de hoy en día, no sabemos realmente qué sucede con Rafaela y su protesta, ya que los archivos no llegan hasta allá. Lo que sí sabemos es que el maltrato a los esclavos era algo intolerable para la Iglesia, ya que este comportamiento no era congruente con la evangelización de la Nueva Granada y con los objetivos de la corona. Es precisamente por esta razón que nace la Real Audiencia de Santa Fe, buscando un diálogo y un trato más justo para los indígenas y algunos encomenderos. El texto es importante en cuanto a la descripción del contexto social momento de reflejar cómo era un gran problema la aplicación de un ordenamiento jurídico con leyes antiguas cuando se aplicaba a una raza diferente o personas que no eran considerados iguales que los españoles en la época. Esto debido a que los esclavos eran considerados cosas como bienes que eran propiedad de sus amos, por lo que estas relaciones jurídicas que involucran el dominio y la patria potestad evitaba y era una forma o una frontera gigantesca para el correcto desarrollo de normas y leyes que pudieran ser aplicables para esclavos que buscaban su libertad. Con esto, se permite una vez más comprobar que la discriminación hacia la raza indígena era un comportamiento sistemático y perfilado, en donde la connotación racial iba por encima del derecho, sus instituciones y hasta encima del sistema eclesiástico y su denominada evangelización al indio. Teniendo en mente las ideas y argumentos descritos durante el podcast, a modo de conclusión queremos dejar en evidencia el claro motivo racial que empujó la época colonial. Después de lo expuesto en el programa sabemos que existió una razón discriminatoria que giró alrededor de la raza y la superioridad española, lo cual no solo fue una base importante para la época colonial y la historia del mundo, sino que también cementó unas bases para lo que iba a ser el derecho primigenio español y eclesiástico y la historia del mismo, como también una economía y unas relaciones socioculturales que tendrían represalias, un claro dominante hasta el día de hoy. Y llegamos a la parte final de nuestro podcast. Gracias por haber escuchado Historia del Derecho para Dummies. Nos vemos en un próximo episodio.